Sabrina, habíamos pensado y lo comentamos hoy a la mañana, el tema de las vacunas, lo que está pasando con las vacunas para niños, para adultos, pero sobre todo para niños, ¿no? Sí, hace un ratito estábamos hablando sobre, este tema tiene varios puntos y uno de ellos que estábamos comentando hace un ratito tiene que ver con esto que hablábamos de que la Argentina hablo en tiempo pasado, tenía uno de los esquemas de vacunación más completos de Sudamérica y bueno, lamentablemente debido a la crisis que estamos viviendo, el recorte ha llegado también y ha impactado en la salud pública. Y en este sentido hablábamos de que el esquema de la vacuna contra el meningococo está incompleto. Es decir, el esquema de la vacuna antimeningocóxica es una dosis a los 3 meses, otra a los 5, y después se hace un refuerzo después del año de edad, es decir, un total de 3 dosis, y luego después en la adolescencia. Bueno, es de público conocimiento ya que este esquema no se está pudiendo completar a no ser que la persona compre la dosis, que está carísima. La verdad que la vacuna contra el meningococo está aproximadamente 3.500 pesos, más o menos. Así que claramente hay un sector de la sociedad que queda absolutamente excluido de poder completar este esquema de vacunación. Más allá del faltante extra que tenemos en nuestra ciudad, que ese es un tema aparte, pero sí que a nivel nacional se ha dejado de proveer. Y también se ha dejado de proveer a la población adolescente del refuerzo. ¿Qué pasa? Tenemos que saber esto. Nosotros la vacuna tiene dos funciones. En la población más chiquita, es decir, los pacientes de 3, 5 meses, la finalidad es evitar la enfermedad grave. ¿Sí? No evitar la enfermedad al 100%, sino evitar la enfermedad grave. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces pasa, Es paliativo, digamos, no es la palabra, no es paliativo, sino que lo que se trata de buscar es la forma grave de la enfermedad. La enfermedad tiene diferentes formas de manifestarse. Puede ser una enfermedad leve, una enfermedad moderada o una enfermedad severa que pueda llevar a la muerte del paciente. En todos los casos, con la vacunación se trata de evitar las formas graves. Es decir, si la persona se vacuna, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, no quiere decir que ese año no va a tener gripe, sino que lo que quiere decir es que probablemente no haga una forma grave de gripe. claro. Pero sí que puede hacer una forma leve o una forma moderada de gripe. Bueno, con el caso de el meningococo pasa lo mismo. El meningococo es una bacteria que ocasiona meningitis, Eso te iba ¿sí? a preguntar. Sí. Lo que se busca con la vacuna antimeningocóxica es evitar las formas graves. A ver, no hay una meningitis leve, Claro. ¿sí? Pero sí que hay meningitis que pueden acabar con la vida del paciente, ¿sí? Porque el meningococo hace no solamente meningitis, sino que hace infecciones generalizadas, lo que nosotros llamamos sepsis, ¿sí? Sepsis. La sepsis generalizada por meningococo es una enfermedad muy muy grave, mucho más grave que la meningitis en sí, y puede sí terminar con la vida del paciente. Entonces, la vacuna antimeningocóxica lo que busca es evitar las formas graves de infección por meningococo, como la meningococcemia o sepsis generalizada a meningococo. Esto en la población más chiquitita, en la población de 3 meses, de 5 meses, ¿sí? Ahora, esta vacuna se utiliza como refuerzo en la edad adolescente. En los adolescentes no es la población en donde se dan mayores casos de enfermedad grave por meningococo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué se da un refuerzo a esta edad? Si a esta edad no se da la mayor cantidad de formas graves. Bueno, lo que sucede es que las personas se convierten en portadores sanos. ¿Qué es un portador sano? Es una persona que no está enferma, pero en sus fosas nasales, por ejemplo, es portadora de esa bacteria. Entonces, lo que busca el refuerzo en esa edad es que no haya portadores sanos de Contagio, meningococo claro. y por lo tanto exactamente no contagien a la población más vulnerable, que son los Los chiquitos, bebés. las mujeres embarazadas, ¿sí?
todas las personas inmunodeprimidas o que tengan su sistema inmunológico deficiente, ya sea por la edad, ya sea por el embarazo, ya sea, por ejemplo, por un tratamiento quimioterápico, todas estas personas son más vulnerables. Entonces, lo que se busca epidemiológicamente es que la población adolescente no sea portador sano para evitar el contagio. Entonces, cuando se argumenta que la vacuna no se está dando porque no es una población vulnerable, ¿sí?, estamos desenfocados totalmente, porque si bien no es una población vulnerable, es una población que necesariamente tiene que estar vacunada, porque directamente influye sobre ese sector vulnerable. Claro. Cuando uno habla de salud a nivel de políticas de salud, uno tiene que separar las dos cosas. No estamos hablando del asistencialismo, donde yo me estoy ocupando de la salud de una persona. Cuando yo hablo de políticas de salud, estoy hablando de la salud de una población. Y hay que saber leer y entender las estadísticas y entender las políticas de salud pública. La atención primaria de la salud es una herramienta fundamental para lograr una prevención con todas las letras. Y en este contexto, la vacunación es uno de los pilares. Entonces, si bien la persona que yo estoy vacunando de 11 años, por ejemplo, es muy poco probable que tenga un cuadro grave de meningococo, sí que tengo que conocer el otro lado que no tiene que ver con el asistencialismo, sino que tiene que ver con entender la salud pública y con entender la salud de las poblaciones a nivel general. Yo tengo que vacunar igual, más allá de que esa persona no se va a enfermar gravemente. Lo tengo que vacunar igual, porque si no, el esquema que yo apliqué en los chiquititos no sirve, porque estoy dejando que después se conviertan en portadores sanos y vuelvan a poner en peligro a las poblaciones vulnerables. Por ahí los que ya están vacunados no, pero si alguien no pudo completar su esquema de vacunación, como está pasando ahora lamentablemente, porque muchas personas no pueden claramente comprar las dosis, y un esquema de vacunación incompleto es prácticamente lo mismo que un esquema de vacunación inexistente, porque pierde su eficacia. No es casual que una vacuna se dé en una dosis, o que se deban dar 2, o que se deban dar 3. Se hacen estudios científicos para saber con cuántas dosis la vacuna llega a un porcentaje de seguridad que sea adecuado para que el Estado tenga que invertir todo el dinero en ese esquema de vacunación. Si yo voy a hacer un esquema de vacunación que tiene una eficacia del 25%, claramente que no voy a ponerme en el gasto que implica vacunar a toda la población de un país para tener un resultado pobre. Seguro. Yo tengo que argumentar un esquema que me pueda llegar por lo menos a más del 90% de efectividad. Entonces, para decir, bueno, yo necesito 3 dosis y un refuerzo, hay todo un estudio por detrás, hay todo un aval de la comunidad científica para que eso sea así, y uno no puede arbitrariamente decir, bueno, como estamos en crisis, vamos a dar solamente 3 dosis y el refuerzo no. No, claro. Por eso la sociedad argentina no sirve para nada. No. Y todo el gasto que se hizo se tiró a la basura. Claro. Porque ni siquiera es que, bueno, como estamos en crisis, en vez de, que ya estaría mal desde el vamos, ¿no es cierto?, tener una población cubierta al 100%, tengo por lo menos una población cubierta al 50%. No tengo a nadie cubierto. Claro. No tengo a nadie cubierto, porque las personas que hicieron su esquema de vacunación y no lo finalizaron, es lo mismo que no hubieran hecho nada. Para eso era mejor asegurar el esquema completo al 50% de la población y el otro 50% no. Y esto es una locura, no se puede manejar así la salud pública. No. Entonces, bueno, como decía, para hacer un esquema hay todo un aval científico, y por eso la Sociedad Argentina de Pediatría, cuando salió esta noticia muy triste de que se iba a dejar de probar la vacuna para los pacientes más grandes, expresó su preocupación respecto de esto, y sabemos que la Sociedad Argentina de Pediatría es apolítica y que es una comunidad abocada solamente a la salud, sí, especialmente de la población pediátrica. Así que bueno, la verdad, sí, muy triste. La verdad muy triste, y esperamos que esto se revierta en algún momento, porque
como vos decís, es una barbaridad, no tiene sentido por ningún lado que lo mires. Pero además yo quería preguntarte sobre estos movimientos que han aparecido en contra de la vacunación. Porque también está no solo con esta vacuna específica, sino contra todas. Están en contra Sí. de que se vacune. Sí, sí, este es otro tema que a mí también me lo preguntan mucho. Y sí, tiene que ver con que las personas están muy descreídas y algunas piensan que no hace falta. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. En el esquema de vacunación, por lo menos en el de nuestro país, las enfermedades que se encuentran previstas son enfermedades que uno no está acostumbrado a ver. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de la poliomielitis. En su momento se inició la vacunación exclusivamente con la vacuna Sabin, que son esas gotitas que se colocan en los nenes. Bueno, con la vacuna Sabin, posteriormente se desarrolló una vacuna que era por vía parenteral, es decir, inyectable, que fue la vacuna Salk, que se podía dar juntamente con otras vacunas, entonces eso agilizaba porque si vomitaba las gotitas, si no vomitaba, si tomó 2, si tomó 3, si tomó 4, bueno. Y así se fueron haciendo vacunas nuevas y haciendo esquemas nuevos, los esquemas también fueron cambiando. Entonces uno no está acostumbrado a ver poliomielitis, ¿por qué? No, claro. Porque la vacunación fue siempre muy efectiva y tenemos un personal de salud altamente capacitado en nuestro país. Y la verdad que los esquemas de vacunación siempre se cumplieron, se llevaron bien adelante, aún en los lugares más aislados de la Argentina. En ese sentido, la salud pública siempre fue muy eficiente en nuestro país. Entonces uno no está acostumbrado a ver casos de poliomielitis. Pero sí que tenemos que saber que en algunos pocos casos, inferiores al 1%, como efecto adverso, que no es lo mismo, pueden desarrollarse casos de poliomielitis a raíz de la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna se hace con el mismo virus, ¿sí? Si bien lleva un proceso de preparación y lleva toda una elaboración muy particular, sí que se hace a partir del virus vivo. Entonces, en un porcentaje realmente bajísimo, pero sí que existe, hay personas que pueden desarrollar poliomielitis, por ejemplo, a raíz de la vacuna. Entonces, visto desde el punto de vista estadístico, la gente se enferma muchísimo menos de poliomielitis por aplicarse la vacuna que por no aplicársela. Entonces, a nivel de salud pública, ¿cuál es la recomendación? Aplicarse la vacuna. Por supuesto, esto no está en discusión, pero lamentablemente hay personas que tuvieron que sufrir el efecto adverso, que es absolutamente, claramente indeseable, pero sí que existe y está descrito, la comunidad científica lo sabe y en los prospectos de la vacuna también se encuentra. Pero bueno, es un porcentaje muy, muy menor, pero sí que ha pasado. Entonces, claro, para una persona, desde el punto de vista estadístico y hablando de una población, no es nada, pero la persona a la cual le tocó, para esa persona es el 100%. Claro. Entonces, es catastrófico. Pero bueno, sí, ha pasado, pero la recomendación es que nos apliquemos las vacunas y cumplamos a rajatabla con los esquemas de vacunación, porque si no pasa, como está pasando en algunas otras poblaciones, que vuelven a haber brotes, ya no de una persona, sino de unas cuantas, porque así es el comportamiento de las enfermedades, porque son enfermedades infectocontagiosas, es decir, que se trasladan de persona a persona. Entonces, cuando aparece un caso, no permanece como caso aislado, sino que desarrolla un brote epidémico. Y así están apareciendo casos epidémicos de poliomielitis en regiones donde la gente no se vacuna, justamente por este motivo. Entonces, tienen muchas más chances de contagiarse o de desarrollar una enfermedad como la poliomielitis a que esto pase a raíz de una vacuna. Claro. Sí, la verdad que estuvo clarísimo para mí, Lorena, y lo que quisiera que remarques esta recomendación que vos decís de cumplir el plan de vacunación. Sí, hay que cumplir el plan de vacunas. En esto no hay duda, por lo menos en nuestro país,
la Sociedad Argentina de Pediatría es clara respecto de esto. Nuestro esquema de vacunación fue uno de los más completos de Sudamérica y es un esquema muy, muy completo, inclusive con las nuevas incorporaciones como la vacuna de la varicela. Uno dice, pero ¿hace falta gastar en la vacuna de la varicela? ¿Hace falta pinchar al chico con vacuna de la varicela? Todos tuvimos varicela y a nadie le pasó nada. Bueno, sí, es real, pero tenemos que conocer que la varicela es como explicaba hace un ratito. La varicela tiende a ser una enfermedad leve, pero las formas graves de varicela son muy graves y pueden llevar, por ejemplo, en la mujer embarazada a malformaciones graves fetales y también en enfermedad grave de la propia mujer embarazada, por esto que hablábamos de las defensas disminuidas en algunos grupos de población. La varicela en adultos, por ejemplo, que no es algo que uno está acostumbrado a ver, no. Adultos con varicela, el adulto con varicela es muchísimo más proclive a desarrollar enfermedad grave por varicela. Cuando hablo de enfermedad grave siempre me refiero a enfermedad que puede terminar con la vida del paciente. Entonces, si bien en general la varicela no hace formas graves, sí que cuando desarrolla una forma grave termina con la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, la inclusión de la vacuna contra la varicela, la inclusión de la vacuna contra el virus papiloma humano, que es uno de los causales de cáncer de cuello de útero, una patología que se llevó millones de vidas en la República Argentina y que hoy hemos podido identificar como un causal al virus papiloma humano. Y tenemos que saber que el virus papiloma humano tiene varias formas, es decir, no hay uno solo, en varias cepas, y se han podido identificar las que más frecuentemente desarrollan cáncer de cuello de útero, y contra esas cepas se ha desarrollado la vacuna. Entonces, la incorporación de la vacuna contra el virus papiloma humano para las niñas a partir de los 11 años, es decir, antes de que inicien su vida sexual, es importantísimo, porque la reducción o la proyección que uno espera tener en lo que tiene que ver con reducción de la mortalidad con este tipo de enfermedades como el cáncer de cuello de útero, es importantísimo. Claro que sí. Así que, por favor, todo el mundo a revisar su libreta de vacunas, ver si está completa, si no entendemos, si tenemos dudas, porque las libretas al final después se terminan haciendo un poco de lío porque se pegan los stickers, se sellan, entonces algunas personas no entienden bien si les falta algo, si no les falta algo. Lo más sencillo, ir a una sala de atención primaria o al vacunatorio del hospital, y ahí el personal que se encuentra ahí está altamente capacitado para esto. Enseguida le van a decir si está completo, si le falta, si no le falta, cuándo se lo puede completar. Así que animo a todos a que hagamos esta revisión. Y bueno, muy, muy importante tener esto al día, desde todo punto de vista, tranquilos. Desde el punto de vista de la Sociedad Argentina de Pediatría, tenemos que tener los esquemas completos. Perfecto. Bueno, Lorena, otra vez con tanta claridad, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos das, porque hace muy, muy bien a todos nosotros y a los oyentes. Yo sé que les interesa porque después lo comentan, así que muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Al contrario, el agradecimiento es mío por el espacio que ustedes me dan, así que un beso muy grande a ustedes y a todos los oyentes.